Carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a poner nuestro enfoque en los versículos 10 al 16 del capítulo 1, pero vamos a leer todo el capítulo 1. Tito, capítulo 1, enfocándonos en los versículos 10 al 16, pero vamos a leer todo el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, hasta los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Un cristiano debe ser tierno, paciente, no pendenciero. Un cristiano no le gusta estar en conflictos y mucho menos iniciar un conflicto. Y esto es muy cierto. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué harías, por ejemplo, si alguien ataca a tu hijo o a tu hija? ¿Qué harías si tu familia está en peligro por cierta persona? Pues estoy seguro de que no estarías tan tranquilo como estás ahora. No te quedarías sentado, ¿no es cierto? No te quedarías ignorando el problema y esperando que se resolviera. Seguro te convertirías en una mamá oso, ¿no es cierto? Te convertirías en alguien que saldría a proteger a sus hijos y a toda su familia. Todo un protector, todo un defensor. Harías todo lo necesario para proteger a tu familia. Pues así mismo, hermanos, es en la iglesia también, en la iglesia de Cristo. Hemos estado estudiando en la primera parte de este libro de Tito el tema de los verdaderos líderes espirituales. La descripción de ellos es que son hombres humildes, hombres llamados conforme al Evangelio de Dios, son ancianos espirituales, son personas irreprensibles en cuanto a la administración de su familia, pero también son irreprensibles en cuanto a su carácter, irreprensibles en cuanto a su doctrina. Y al final del pasaje que estudiamos el domingo pasado, vimos que el anciano tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado. Este requisito tiene como propósito, hermanos, el hecho de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque, hermanos, sí hay personas que contradicen. Sí hay falsos maestros. Sí hay personas que son un peligro en la iglesia de Cristo.
Y precisamente de esto es que se trata nuestro pasaje el día de hoy, de los falsos maestros dentro de la iglesia y el peligro que ellos tienen. Necesitamos entonces en este sentido, hermanos, poner mucha atención en este texto porque esto está relacionado con las palabras anteriores, con respecto a los pastores. ¿Qué es lo que hemos visto? Que necesitamos pastores, que necesitamos pluralidad de pastores que entiendan y defiendan la sana doctrina. ¿Por qué? El texto claramente nos muestra la relación. Porque hay muchos falsos maestros que pueden destruir una iglesia. Y claro que la iglesia entera tiene que estar consciente de esto. Tiene que estar orando, preparándose para enfrentar la falsa doctrina, sin ninguna duda. Haciendo caso a la palabra de Dios, pero también haciendo caso a los líderes espirituales que Dios ha establecido en la iglesia. Hermanos, toda la iglesia tiene esta responsabilidad. Pero es especialmente el trabajo de los pastores de la iglesia, el hecho de defender el rebaño y protegerlos de falsos hombres. Es muy sencillo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy vamos a ver que los líderes de las iglesias tienen que luchar en contra de los falsos maestros para la protección de la iglesia. Y por lo tanto, hermanos, esa es mi propuesta en esta predicación. Los líderes de las iglesias, hermanos, tienen que luchar contra estos falsos hombres para la protección de la iglesia. Es por eso que he titulado esta predicación Falsos Maestros dentro de la iglesia. Y bajo ese título quiero decir 4 puntos, hermanos. En primer lugar, los líderes de las iglesias tienen que luchar en contra de los falsos maestros debido a quiénes son, debido a lo que enseñan, debido a cómo afectan a la iglesia y también porque los falsos maestros tienen que ser combatidos por los líderes y los pastores. Entonces, hermanos, luego de eso daré unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en este estudio de la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, porque tú nos permites, al meternos en la carta de Tito, nos ayudas a tener un orden de esta carta corta, pero profunda también. Aquí vamos conociendo los propósitos de esta carta. Y por ende, Señor, también estamos conociendo su mensaje. Oh bendito Dios, gracias, porque claramente esta carta fue una carta para que toda la iglesia pueda saber, pueda leer, aun cuando fue llevada de Pablo a Tito. Y Señor, esto nos lleva a todos nosotros a tener responsabilidades. Señor, ayúdanos a poner toda nuestra atención aquí, porque tiene que ver con ese trabajo interno que tenemos que hacer dentro de lo que es el reino de Dios. Oh bendito Padre, el reino de nuestro Señor no solamente tiene que ver con un asunto de agrandarlo, sino también de protegerlo. Y no solamente tiene que ver con protección de los que están afuera, sino que a veces y muchas veces tenemos que, con la misma intensidad, también luchar y trabajar, porque hay muchos dentro que hacen daño y que es necesario que prestemos toda nuestra atención. Señor, guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, los líderes de iglesias tienen que luchar en contra de los falsos maestros debido a quienes son. Ahora, ¿quiénes son esos falsos maestros? Hermanos, el pasaje nos lo dice en la primera inscripción, en el versículo 10. Obsérvelo. Dice que son contumaces, rebeldes e insubordinados. O sea, son personas que no se someten a la doctrina bíblica, y mucho menos a los líderes espirituales que las enseñan y que las defienden. Ahora, hermanos, es interesante desde el principio de este tema, porque parece que todo este pasaje está hablando de personas dentro de la iglesia. Aquí no se está refiriendo a personas fuera de la iglesia. Por tanto, Pablo está apuntando a personas que están dentro de la congregación y que son profesantes cristianos. Entonces, desde el principio tenemos que ver algo aquí que es muy peligroso, hermanos, para una iglesia. Escúchenme, personas que profesan conocer a Dios.
Hasta a veces quieren enseñar en la iglesia, pero no se someten a la autoridad bíblica puesta por Dios. No se someten al gobierno de la iglesia. Son personas independientes. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer, ya sea dentro de la iglesia o a veces fuera de la iglesia. Hay personas a veces hoy en día, hermanos, con ministerios, y lo digo entre comillas, fuera de una iglesia, completamente aparte de la supervisión de una iglesia local, y no rinden cuentas a nadie. En general, esas personas son contumaces, son rebeldes, no quieren responder a nadie, y a veces pasan aún dentro de la misma iglesia, personas que no se someten a los pastores en la iglesia porque piensan que saben mejor, o en cuanto a doctrina, o en cuanto a la práctica. Son personas que dicen, hermanos, que quieren participar en la iglesia, que quieren enseñar, que quieren tomar autoridad, pero siempre independiente de la autoridad, siempre independiente del gobierno de la iglesia. Y hermanos, estas personas, dice Pablo, que son muy peligrosas. Son muy peligrosas, y como veremos, hermanos, de nuestro pasaje, estos hombres deberían estar callados, deberían ser reprendidos para que regresen a la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, no solamente en cuanto a la enseñanza, sino también en cuanto a la forma que Dios ha establecido en la iglesia. Los cristianos en iglesias no deberían ser engañados por ellos, ni hacerles caso, sino más bien dice la palabra que hay que separarnos de ellos y dejar que el liderazgo, que los pastores traten con la situación de manera bíblica con estos hombres. Dice aquí también en este pasaje que son personas que hablan vanidades y que son engañadores. Hablan cosas vanas. Pero dicen más y peor, engañan a la gente. A veces esas personas lo hacen con propósito, porque quieren saber mejor. Pero a veces, y pienso que eso es lo más peligroso, a veces engañan porque han sido engañados, o por otros, o por sí mismos. Y realmente creen lo que están diciendo. Así que es peor, porque lo creen. Pero aunque lo creen, aunque creen lo que están diciendo, pues están desviando a la gente con sus palabras vanas y falsas. Aquí Pablo sabía que esas personas en este contexto, miren lo que dice el versículo 10, eran hombres, o son hombres mayormente, dice aquí, que son los de la circuncisión, o sea, que eran judíos. Y vamos a ver este pasaje que Pablo tiene en mente con personas que estaban agregando obras a la salvación. Personas que querían agregar sus obras, querían agregar cosas de la ley judía, agregarlos para la salvación que realmente es por pura gracia en Cristo Jesús. Ya vamos a enfocarnos más en eso, pero en el versículo 11, hermanos, Pablo dice que esos falsos maestros enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. Pregunta, ¿por qué hacen lo que hacen? Porque quieren ganar algo. Aquí puntualmente tiene que ver con dinero. Pero normalmente, hermanos, las personas que enseñan y con un deseo de hacerlo mal es porque tienen un propósito y quieren ganar algo. Algunos quieren ganar respeto, algunos quieren ganar poder, algunos quieren ganar que lo miren. Aquí básicamente tiene que ver ahora con dinero. Quieren aprovecharse de la gente, enriquecerse. Hoy en día tenemos millones de ejemplos, miles de ejemplos de esos en nuestro país, hermanos. Personas que solamente son pastores, maestros, porque quieren ganancias. Esa es la única razón. Quieren aprovecharse de la gente, quieren enriquecerse de la gente. Son falsos pastores porque hacen todo lo que hacen por ganancia, no por ninguna otra razón. Por eso enseñan lo que solamente les conviene a ellos, porque no conviene la verdad. Por eso predican tanto, muchos de ellos, de diezmos. Y cuando es en enero se habla de las primicias, ahí me estuvieron informando. Y hablan de dame, porque conviene a ellos. Pero no es conveniente la palabra de Dios.
Para describir más esos falsos maestros en el contexto de Creta, Pablo dice en el versículo 12 una cita, hermanos, de sus propios profetas. Que por cierto, hermanos, no tienes que leer este texto como si esos hombres eran profetas en verdad, no, sino que es otra palabra para decir, en verdad no es otra palabra, sino que Pablo usa la palabra profetas en un sentido de cinismo, porque en verdad eran filósofos. Y Pablo usa la palabra profeta para decir en el contexto de que esos filósofos eran predicadores de su filosofía. Ahora, estos profetas, entre comillas, eran maestros de ese tiempo. Pues bueno, esos maestros, esos profetas decían que los cretenses, o sea, su propio pueblo, siempre era mentiroso, malas bestias, que eran glotones y ociosos. Ahora, hermanos, estos son fuertes descripciones, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero Pablo dice que es un testimonio verdadero. Ahora, hermanos, escúchame. Pablo, esto es verdadero en los cretenses, pero no era verdadero en los cretenses que eran cristianos, sino que los cretenses incrédulos, o sea, la sociedad cretense, era conocida así. No le decían así por decir. No, les decían así porque eran así, tenían estas descripciones. E incluido los falsos maestros, obviamente, porque eran de allí. Entonces Pablo dice, voy a tomar esa cita de sus propios predicadores, de sus propios filósofos, hablando de ustedes, y aplicarlo a ellos, a esos falsos maestros que están en la iglesia. Los cretenses, hermanos, en ese tiempo, en ese momento, eran conocidos en esa parte del mundo por ser mentirosos. Ahora, imagínense el cuadro es este, algo así. Esa persona es cretense, que sí, entonces es mentiroso, de ley. Por ejemplo, si usted venía a donde su mami y su papi, Charito, vas donde tu mami y le dice, mami, tengo un amigo que quiero que conozcas. Y Carmen te dice, ¿de dónde es? De Creta. Mentirosísimo, ya aléjate de allí, no hay nada bueno allí. Ya, algo así era el tema. Mentirosísimo. Tú querías comprar un auto, no le compras a un cretense. Bueno, así eran conocidos. Y Pablo está diciendo que los profetas cretenses, los filósofos cretenses, hablan así de sí mismos. Pues, hermanos, ahora sí, entendiendo eso, Pablo dice esto: los falsos maestros son tal cual lo que dicen los filósofos. Ellos son mentirosísimos, no dicen la verdad. Pero no solamente eso, los falsos maestros también eran conocidos como malas bestias. Ese era otro adjetivo lindo. Nosotros por lo menos nos dicen monos, ¿no? Estamos contentos, hermanos, que a los guayaquileños nos dicen monos. Es un halago en comparación a los cretenses. A los cretenses le decían malas bestias. Ahora, es muy interesante porque la isla de Creta, la isla fue conocida por no tener bestias peligrosas naturales en la isla. O sea, no habían leones, no habían tigres, no habían hienas, no habían nada de esas fieras. Entonces, en Creta los animales estaban más calmados, o sea, el tipo de animales no eran animales salvajes. Entonces el chiste en ese tiempo era que los cretenses eran las bestias. Que no hay animales salvajes así, pero en el pueblo sí lo era. Bueno, una vez más, entendiendo eso, Pablo dice, así son los falsos maestros. Son malas bestias. ¿Por qué? Porque se caracterizan por destruir. Son bestias salvajes y peligrosas que destruyen a la iglesia. Pero no solo eso. También dice que ellos eran glotones y ociosos. Los cretenses eran muy conocidos por ser personas muy perezosas. Ya apenas vimos que los falsos maestros enseñan esto. Enseñan cosas por pura ganancia. Entonces Pablo está usando esa ilustración del hablar de esos falsos maestros que eran personas peligrosas, no interesadas en el bien de los otros, hacían todo por avaricia, eran corruptos,
tranquilamente calificaban como cualquier inconverso más de Creta. Hermanos, cuando se habla aquí de ser glotones, no está hablando del hecho de que una persona, de que ellos comían muchísimo, no tiene nada que ver con eso. Aquí el glotón tenía que ver con ser una persona egoísta, una persona perezosa. Y en el versículo, y eso es una de las descripciones de los falsos maestros. ¿Cuál es lo opuesto del egoísmo? El amor. O sea, el dar, pero tiene que ver con el amor. Y en el versículo 16 tiene otra descripción de sus falsos maestros. Dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo dice que para estas personas había una diferencia marcada entre sus palabras y sus acciones. ¿Profesan conocer a Dios? Pues sí, conozco a Dios, estoy en la iglesia, pero con las acciones lo negaban. Y hermanos, esto es algo muy peligroso en una iglesia. Las personas dicen que son cristianos, pero las acciones niegan a Dios, no abrazan ni los mandamientos más sencillos. Es peligroso cuando hay personas en la iglesia que dicen, hermanos, que aman a sus hermanos, pero lo niegan por sus acciones. Personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no lo aplican en sus propias vidas. Ahora, hermanos, esto sí existe en los líderes a veces, pero también puede existir en cualquier persona en la iglesia, ya sea líder o no, cualquier persona, cualquier familia. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos que darnos cuenta que tenemos que examinarnos. Este es un texto, hermanos, que nos lleva al hecho de que todos tenemos que examinarnos, para que no profesamos conocer a Dios, pero que con nuestros hechos no negamos. Puesto que los falsos maestros negaron a Dios con sus acciones, dicen que eran abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, si se dan cuenta, son descripciones muy fuertes aquí. Que por cierto, no me quiero adelantar tanto, pero hermanos, tenemos que entender esto, ¿no? ¿Cómo entonces los líderes tienen que tratar a estas personas? Tierno. ¿Usted conoce el perrito de Karen y Miguel? Es una hermosura, ese Max. Pero vaya para agarrar un tigre. Usted va a ir con la misma docilidad. El trato hacia una criatura es diferente hacia la otra. Ah, no, John, pero vas a maltratar a esa. Es un falso maestro. Es una mala bestia. Eran detestables ante los ojos de Dios. Desobedientes e inútiles para hacer cualquier buena obra. Así son las personas que no se someten a Dios, aunque dicen que lo hacen. No se someten a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, aunque dicen que lo hacen. Hermanos, el texto dice que son abominables a Dios. Y no pueden hacer nada bueno en la iglesia, sino solamente una cosa, causar problemas y conflictos. Son reprobados, que significa que no pasan la prueba de Dios. Y hermanos, una vez más, estas descripciones son muy fuertes. Es muy fuerte pensar en esto, hermanos. Ahora, no solamente en Creta, sino también pensar, hermanos, en la posibilidad de que eso haya en nuestra iglesia. Piensa en la posibilidad de que hay unos u otros o cualquiera de nosotros que podría caer en esto. Podemos llegar a ser muy religiosos, como los fariseos, de manera externa, todo bien. Decir lo correcto, decir lo bueno, hasta confesar con nuestras bocas la sana doctrina. Y de hecho la palabra usada aquí, hermanos, por cierto, en este pasaje, dice que cuando profesan la palabra, se interpreta que ellos confesaban credos. ¿Cuál era un credo en ese tiempo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era un credo en ese tiempo? Ustedes lo saben, pasa que están nerviosos. Alguien dijo, ¿qué impide que yo pueda ser salvo?
El otro le respondió, cree en el Señor Jesucristo. No, dijo, si crees bien puedes. Y el otro dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Ay, glorioso! Ahí está un credo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Credos que hay, confesiones de fe, estos hombres lo decían. Filipenses capítulo 2, cuando habla de que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó de ser Dios. Estamos hablando, hermanos, que estos hombres decían lo correcto, decían lo que estaba bien. Y hermanos, esto nos lleva a una aplicación. Tenemos que discernir los espíritus, hermanos. Una persona puede ser confesional, puede decir correctamente con su boca el credo que nosotros también sostenemos, pueden tener el credo de los apóstoles, el credo niceno, confesar la confesión bautista de 1689, con todo eso en la boca, todo bien, puede decir lo correcto, pero sus acciones niegan a Dios. Y lo peligroso para la iglesia es precisamente esto, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado de enceguecernos por el solo hecho de que una persona diga nuestros credos. Dime algo lindo y tú comienzas con la confesión de fe. Me enamoraste. Tengo que reconocerlo, hermanos. Y por eso tenemos a otros hermanos que nos ayudan a, John, no todo lo que brilla es oro, John. Y gracias a Dios por esos hermanos que nos dicen esas cosas. Estas personas pueden decirnos nuestros catecismos, saber correctamente qué decir con su boca, pero no vivirlo. Es sumamente peligroso para una iglesia, hermanos, no discernir. Por el contexto aquí, hermanos, Pablo está enfocado en que los verdaderos líderes en una iglesia, los pastores, deberían defender la iglesia y protegerla en contra de personas así, porque como vemos, son sumamente peligrosos para la iglesia local. Y digo al mismo tiempo, todos debemos examinarnos para estar seguros de no caer en el mismo grande error, hermanos. Entonces, en primer lugar, hermanos, hemos visto primero que los pastores de las iglesias tienen que luchar en contra de los falsos maestros, debido a quienes son. Pero ahora vayamos al segundo punto del sermón, porque nos habla ahora de que los líderes de las iglesias tienen que luchar en contra de los falsos maestros debido a lo que enseñan. ¿Por qué Pablo nos ha dado aquí, hermanos, las descripciones de quiénes son? Pero, ¿qué es lo que hacen que sean tan peligrosos? Pues lo que dice aquí el texto, lo que enseñan también es en contra de Dios. En el versículo 10, hermanos, ya vimos que hablan vanidades, hablan cosas vanas, cosas vacías, en vez de verdadera palabra de Dios. Pero Pablo es más específico, hermanos, en el versículo 14, cuando dice que se debe reprender a esos hombres, que vamos a ver al final un poco más, pero dice que no tienen que atender a esas fábulas judaicas. Ahora, es parte, hermanos, de los falsos maestros que estaban enseñando y creyendo fábulas judaicas. Ahora, cuando uno lee esta frase, obviamente que comenzamos a entender que estos falsos maestros tenían que ver con judíos. Y esto está relacionado, hermanos, con lo que dice el versículo 10, porque dice que mayormente son los de la circuncisión. Así que está claro que tiene que ver con temas de judíos y sus leyes que estaban queriendo meter, mezclando con el tema de la salvación. Entonces, eran cosas de judíos. Pablo dice, y esto es interesante, hermanos, porque estos hombres claramente no tenían parte en la salvación.
Y estos hombres que no tenían parte en la salvación estaban queriendo meter sus enseñanzas en la iglesia. Ahora, hermanos, esto es muy característico. Los falsos maestros están relacionados con personas que no conocen al Dios verdadero y por ende no son salvos. Dice el versículo 14, enseña mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y esto, hermanos, comienza a mostrarnos cuál es la punta de ganzúa que usan los falsos maestros. Comienzan a enseñar mandamientos de hombres y hacen que los que escuchan se aparten de la verdad. Esto es una frase usada para hablar de la enseñanza humana que se agrega a los mandamientos de Dios, pero más que se desvían de los mandamientos de Dios. Y por lo que vemos en el siguiente versículo, en el versículo 15, en cuanto a la pureza, entendemos que el contexto específico tiene que ver aquí con los rituales judíos, que supuestamente hacían a un hombre más santo, más puro o hasta más salvo, para decirlo de alguna manera. Esto fue la falsa enseñanza, esto fue el gran problema en la iglesia primitiva y esto es lo que estaba pasando en este contexto. Personas enseñando que ciertas reglas ceremoniales de los judíos eran esenciales para la salvación. Personas que estaban agregando a la salvación, que solamente es por gracia de Dios, tradiciones, ceremonias, rituales. Porque este problema del judaísmo no era un problema simplemente de cómo vivir la vida cristiana. No, hermanos. Este problema del judaísmo era un asunto del evangelio. Eran obras de la ley mosaica agregadas a la salvación. Tienes que hacer estas cosas, pensaban ellos, para ser salvo. Entonces, en resumen, esos falsos maestros estaban enseñándoles legalismo. Ese es el resumen. Enfatizando más la pureza ritual que se externa que la pureza interna ante Dios. Y eso lo vemos aquí en lo que Pablo dice en el versículo 15. El texto dice, mire, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues tras su mente y su conciencia están corrompidos. Ahora, hermanos, no sé si ese versículo tiene mucho sentido para ustedes y sobre todo puesto aquí en este contexto. A veces leemos ese texto y decimos, ¿qué estaba pensando Pablo cuando puso esta frase? O sea, si usted lee esta frase, bueno, a lo mejor usted sí lo entendió, pero yo al menos toda mi vida como cristiano cuando leía este texto era como que tranquilamente puedo entender todo sin necesidad de ese versículo. Entonces, claramente hay una razón por la cual está el versículo. O sea, hay algo que nos quiere dar más luz, pero era difícil para mí poder en su momento entenderlo. Pero es interesante, hermanos, que Pablo inserta esto aquí. Ahora, sí tiene muchísimo que ver este versículo, porque Pablo está refiriéndose a estos hombres, a estos falsos maestros que estaban enseñando que era necesario para la salvación, para estar bien con Dios, era necesario también otras cosas externas. Y Pablo dice, para los puros, todas las cosas son puras. Pero hay hombres que no son puros, que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Saben qué hacen esos hombres? Eso es ahí está Satanás, ahí hay pecado, y se van al legalismo. Se van al legalismo. Entonces, para esas personas, nada es puro. Ese es el punto acá. ¿Por qué? Porque le han enseñado que hay cosas externas a la cual te hace más puro. Hermanos, Cristo había enseñado en Marcos 7:15 que nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar al hombre. Pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre.
Lo que Cristo también enseñó a Pedro, por ejemplo, en Hechos, en cuanto a esos animales que descendieron impuros, y según Pedro, conforme a la ley de los judíos, él miraba en ese sueño y se lo invitaban a comer, y a que él coma, y él decía no. Pero hermanos, Dios estaba enseñando algo allí que no tiene nada que ver con el tema de la ley ceremonial. Pablo dice, hermanos, todas las cosas para los puros son puros, pero cuando no tienes los conceptos claros, la gente busca legalismo. Hermano, óigame. Cuando usted está en el asunto de, quiero que me digas que esto no tengo que tocar, que esto no tengo que hacer y que esto no tengo que estar, eso es lo que quiero que me digas. Y mi hermano, no pida esas cosas, pida que le enseñen el principio bíblico. Porque si usted dice, dime lo que tengo que tocar y dónde no tengo que estar y qué tengo que ponerme, hermano, ese día ese hermano que te está enseñando se muere, luego tú creces, pasa tu contexto que estás viviendo ahorita y luego en otro momento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le preguntas a ese hermano si ya murió, si ya no está? Hermanos, todas las cosas para los puros son puros. Pero cuando no hay conceptos claros de la palabra del Señor, la gente tiende al legalismo y por ende siempre hay falsos maestros que satisfacen esas demandas. Y de repente van donde Iván, o van donde Juan, o vas donde tu mamá y le dicen, mamá, no te entiendo lo que me estás enseñando, pero ya encontré un librito allá en tal lugar que me dice las 45 cosas que tengo que hacer. Y tu mamá frustrada porque te pasó enseñando todo el tiempo el principio de la Biblia. Pero es que tú no lo quisiste entender porque tú quieres la tablita. Y en ese sentido, mi querido amigo y amiga, o hermano, madure. Madure. Arrepiéntase de aquello y madure. Ponga con atención su oído a escuchar al Señor en la palabra de Dios. Amén por esos libros que nos dan unos pasos a seguir. Amén por eso. Pero hermanos, cuidado de tomar estas cosas y llevar al legalismo nuestra vida, sin equilibrio que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y hermanos, de vuelta, cuando nosotros no tenemos conceptos claros, por eso es que los falsos maestros siempre están allí para decirte cosas que estás demandando. Pablo, hermanos, en 1 Timoteo 4, cuando decía que habían personas que incluso prohibían casarse y que mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, ¿cuántas personas usted conoce que dicen que no comen tal cosa, no comen tal otra porque piensan que son más santos? A muchos de ustedes los veo muy santos, la verdad, muy libres. Amén. Amén. Y está bien, hermanos. Pero hay unos que no tienes esa dieta tú, ¿no? Estás comiendo todo. Porque te veo bien, pero no estás absteniendo pensando en religión. No. Eran personas enseñando que para ser puro ante Dios, para estar bien con Dios, para ser más santos, no puedes comer esto, no puedes casarte, no puedes hacer esto otro, o esto otro, o esto otro. Hermanos, eso es legalismo, puro legalismo, pensando que hacer o no hacer ciertas cosas te hacen más o menos santo ante Dios. Ahora, hermanos, porque yo ya conozco el corazón humano, porque conozco la palabra. Hermanos, ahora entendamos esto, por favor. Pablo no está diciendo que es incorrecto de abstenerse de ciertas cosas. Hay una palabra que se llama ayuno, así que Pablo no está diciendo que es incorrecto de abstenerse de ciertas cosas, pero si uno lo hace, no es con la intención de ser más puro, porque comiendo no tal cosa no te hace más o menos santo ante Dios. Y hermanos, el peligro aquí es más grande. Pregunta, ¿cuántas personas agregan cosas al Evangelio? Para que ya no sea una salvación de pura gracia, sino la gracia más tus obras. ¿Cuántas personas hacen eso? Así siempre entra la religión, la falsa doctrina en una iglesia local.
Entonces los hermanos en ese entonces ya no tienen que seguir las leyes ceremoniales de los judíos. No tienen que comer o hacer estas cosas o no comer y hacer ciertas cosas para estar bien con Dios. Su pureza, si estaban en Cristo, era interna, no externa. Y lo que Pablo dice en el versículo 15 es que aquellos que son impuros espiritualmente, como estos falsos maestros, aunque hacen todo conforme a la tradición para que sean limpios externamente, estas personas no pueden cambiar su interior. Pablo está diciendo, ustedes pueden abstenerse de todo y ser muy puros externamente y superficialmente ante los ojos de los demás, pero si no son puros ante Dios, de corazón, pues no sirve para nada. Esa pureza viene por la fe, hermanos, en Jesucristo. Pero los puros, los verdaderos creyentes no pueden ser y nunca serán contaminados por cosas externas, hermanos. Porque los que comen o no comen, porque son puros internamente ante Dios por la sangre de Cristo. Ahora, claro, hermanos, de vuelta, ahora vamos a otro punto. Hermanos, claro que Pablo no se está refiriendo a cosas externas pecaminosas. Hermanos, escúchenme. Así que nada de afuera me influye. Hermanos, sí, hay cosas de afuera que sí te influyen. Por ejemplo, el pecado. Hay cosas de afuera que sí te influyen. Por ejemplo, el hecho de que tú veas lo que no tienes que ver, que tú oigas lo que no tienes que oír, que tú estés donde no tienes que estar. Por supuesto que esas cosas te influyen. Pero Pablo no está hablando de este contexto, en estas cosas. Hermanos, hay cosas que pueden afectar nuestra alma y que por ende nos pueden llevar al pecado. Sino que aquí está hablando de otros temas. Está hablando de mandamientos de hombres que hacen que las personas se aparten de la ley de Dios. Alguien preguntará, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué es verdad? Hermanos, pues la verdad es que la obra de Cristo es suficiente para la salvación. Cualquier mandamiento de hombre que te aparta de esta verdad tiene que ser rechazado. Son falsos maestros y es falsa doctrina. Porque una persona no puede hacer suficientes buenas obras para perdonar su impureza interna de corazón. Ahora, hermanos, escúchenme bien. No se me distraiga porque aquí viene la parte importante. De vuelta. Somos un pueblo que tenemos doctrina, pero óigame, somos un pueblo que tenemos sabiduría. ¿Qué quiero decir? El ejemplo típico. ¿Cuál es el mandamiento? No adulterarás. Es el encabezado. ¿Cuál es la sabiduría? Vas a Proverbio y dice, aléjate de la mujer extraña. Más sabiduría. El Proverbio dice, no tomes brasa en tu pecho porque vas a arder. Ya. Ahora, ¿qué pasa? De repente entonces yo le digo a Samuelito, no tomes brasa en tu pecho porque vas a arder. Y Samuelito está diciendo, papá, me estás tirando legalismo. Muchas personas piensan que cuando uno le da un consejo, ese consejo está alejado del mandamiento de Dios. Y está bien. Es válido que puedas pensar eso. Pero mira, mi querido hermano y amigo que estás aquí, tu deber es, ese consejo que usted me da, ¿basado en qué principio de la Biblia está? ¿En qué mandamiento está sostenido esa sabiduría? Muchas personas toman estas cosas como que, eso es legalismo, hermano John. Ok, te permito que pienses eso. Pero ahora tú tienes que entender que esa madurez, que ese consejo posiblemente esté sostenido bajo un principio bíblico. Y más te vale que tú tengas el principio bíblico.
Entonces, cuando digo lo que digo, no estés pensando, John, acabaste de decir que la salvación es por pura gracia de Dios, que no hay que hacer cosas externas. Mi querido hermano, debes hacer cosas externas si están basadas en el principio y en el mandamiento de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama buena tradición. Lo que estamos hablando aquí, el contexto de lo que tiene que ver con mandamientos de hombres que te apartan de la verdad de Dios, tiene que ver con malas tradiciones. O sea, mandamientos de hombres tal cual que te alejan de los principios, de los mandamientos de Dios. Hermanos, la salvación es por la perfecta justicia de Cristo. Entonces el punto aquí es que la salvación de Dios tiene que ser predicada y explicada de manera muy clara en la iglesia local para que cada ser humano que está muerto en sus delitos y pecados y sin la capacidad de salvarse a sí mismo, entendiendo que no puede hacer nada para hacer una limpieza ante Dios, pues que entienda que siguiendo reglas humanas no puede pensar que puede estar bien con Dios y vivir con Él para siempre. Si una persona piensa que porque cumple todas sus reglas va a poder cambiar el estado pecaminoso de su alma, o pensando que yendo a la iglesia cada domingo y dando el diezmo y dando a los pobres con todo aquello, pensar que esas cosas los pueden salvar, mi querido amigo, eso es una locura, porque su impureza es una pobreza interna, no externa. Tú tienes que ser limpiado de manera interna. Y para ello es necesario la obra del Espíritu de Cristo, tomando el Evangelio de Cristo, interiorizándose el Espíritu de Cristo en ti. Tú puedes hacerte muy puro externamente. Escúchame, tú puedes ser buen esposo. En esta semana todos estamos, si le pasó a mi hermano, a mí de ley, ¿no? Ahora, tú estás pensando que tú puedes ser un buen esposo, tú puedes ser un buen trabajador muy fuerte, puedes ser una persona que provee para tu familia, puedes ser fiel, etcétera, 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 lo que sea, pero eso no te salva. Porque tú tienes tu pecado en tu corazón ante Dios y solamente Él puede perdonar tus pecados y limpiarte todas tus maldades. Estos falsos maestros no solamente enseñan esas cosas, mandamientos de hombres, sino que además, hermanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice que son mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Una vez más recalco. Pablo, hermanos, no está hablando de un estándar que tiene una iglesia para proteger a sus ovejas. Ahora, hermanos, entre paréntesis, tenemos que tener esto claro, Nosotros como iglesia tenemos una confesión de fe que resume las doctrinas de la Biblia y como iglesia tenemos una política de iglesia, ¿ok? Pero aquí, hermanos, está hablando Pablo de otras cosas. Pablo está hablando de mandamientos de hombres que se oponen a la verdad de Dios. Un mandamiento de hombre se aparta de la verdad y básicamente un mandamiento de hombre que te aparta de la salvación, que es solamente por Cristo y por gracia. Es muy importante tener el contexto aquí, por cierto, hermanos, porque a veces la persona toma esto fuera de contexto. No, es que ustedes tienen mandamientos de hombre, ustedes tienen confesión de fe. No, hermano, déjame que te explico. No, que ustedes tienen mandamientos de hombres, tienen política de iglesia, eso de la tercera reunión de miembros que... Hermano, déjame que te explico, hermano, tenme paciencia. Te explico. Nada de eso aparta a la gente de la verdad de Dios. Y esto, hermanos, tenemos que tener entonces mucho cuidado. La gente en la iglesia puede tener diferentes ideas de lo que pueden o no pueden hacer en sus vidas y en sus familias. Y hermanos, está bien. Diferentes iglesias pueden tener diferentes ideas de lo que se permite en su iglesia o no. Y hermanos, ese no es el problema. Pablo no se está refiriendo a eso en estos textos. Aquí en el texto el problema era enseñar que hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas te hacen más santo o más puro o mejor cristiano o mejor iglesia que otras. Ese es el problema. El problema es agregar algo al evangelio. El problema es agregar algo al evangelio y confundir a la gente en cuanto a la salvación.
y cómo es la relación con Dios, que solamente es por gracia. Pero hermanos, y créanme que los dos puntos que vienen son rápidos, vamos al tercer punto de la enseñanza, porque aquí los líderes de las iglesias tienen que luchar en contra de los falsos maestros debido a cómo afectan a la iglesia. Miren lo que dice aquí. Aunque Pablo solamente menciona una sola cosa en el contexto aquí, es algo muy importante, hermanos. Los líderes de la iglesia no luchan contra falsos maestros porque les gusta pelear. No, hermanos. Los pastores no son jiu-jitsu, no son arma blanca. Ya vimos en el pasaje anterior que los pastores no deben ser tendenciosos. A los pastores, bueno, voy a hablar por mí, pero yo creo que por todos, ¿no? No nos gusta pelear, no nos gusta estar en conflictos con nadie, no nos gusta. Pero en el caso de esos falsos maestros y el peligro de su enseñanza, esa confrontación es algo que Dios, hermanos, ha mandado para la protección del rebaño. Porque Pablo dice en el versículo 11 que esas personas, hermanos, fíjense miren lo que dice, versículo 11. Estas personas, los falsos maestros, trastornan casas enteras. Trastornan se puede traducir aquí como arruinan. Arruinan casas enteras. Familias engañadas por estos hombres. Casas enteras que terminan apartándose de Dios y la verdad y de la iglesia. Esto puede hacer estos hombres en las familias de una iglesia, en familias enteras, en una iglesia toda, engañadas y desviadas por estas personas. O es posible que también se refiera aquí de vuelta a iglesias enteras. Para ese momento, hermanos, recuerden que las iglesias se reunían en casas. Así que tranquilamente podemos leer este texto que trastornan familias, que trastornan casas, apuntando a iglesias. ¿Cómo lo hacen? Con sus falsas enseñanzas, con sus legalismos. Pablo en sus cartas a Timoteo menciona el peligro, este mismo peligro a Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 16 y 18, Pablo le dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra es como gangrena. Hermanos, la palabra gangrena aquí, todos o la mayoría la entiende, tiene que ver con cáncer, sería otra manera de decir. Este tipo de hombres en la iglesia son cáncer en la iglesia. Y dice Pablo luego, ¿no? Del cual son Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, yo creo que hay un castigo de Dios con respecto a estos hombres que trastornan la fe y engañan a la gente. O aún pueden ser personas en la iglesia que no son líderes, que no son oficiales, pero aún así desvían a la gente. Trastornan casas enteras en la iglesia con su fase de estar enseñando, yendo con falsas prácticas. Mi querido hermano que está aquí, escúchame. Tú no tienes que ser un líder para que este texto se aplique a ti. No estés pensando, y mi querida hermana, usted también le estoy diciendo, no esté pensando, bueno, esto es para los pastores, o sea, para ti y yo. Sigue predicando, sigue participando. No estés pensando en eso, hermano. Porque esto también puede ser para ti. No tienes que ser un líder para esto. Basta solo con tener conocimiento. Basta solo con tener conocimiento. Un poquito. Hermanos, escúchenme. Nosotros nacimos para tener el contenido de la verdad toda en nuestra mente. El problema, ¿sabe qué pasó? El pecado. El pecado hizo un corto. ¿Y sabe qué sucedió? Hizo un corto, pero sin embargo nuestra mente sigue encontrando. Y nuestra mente quiere rellenar esa parte en el cual hay un vacío. ¿Sabe cómo lo va a hacer?
Algunos van a leer la Biblia y toman partes de la Biblia, las que pueden entender, y luego el resto, ¿sabe cómo lo rellenan? Con sus propias religiones, con su propio pensamiento. ¿Sabe cómo se llama eso? El legalismo. No tienes que ser un líder. Basta solo un pequeño conocimiento para ser un falso maestro, para ser un prospecto de falso maestro. ¿Y saben por qué? Porque hay rebeldía, por no someterse a nadie. Personas que manejan propios grupos, hacen sus propios grupos para ganar influencia en la iglesia. Y hermanos, esto es peligrosísimo y no se permite en la iglesia de Cristo hacer aquello. Los hermanos deben evitar tales personas y el liderazgo de la iglesia también tiene que trabajar en eso. Los pastores deberían hacer su parte para proteger el rebaño de estas personas así. Hermanos, ya vimos que los líderes de las iglesias entonces tienen que luchar con falsos maestros debido a quiénes son, debido a lo que enseñan, debido a cómo afectan a la iglesia. Pero finalmente, hermanos, los líderes de las iglesias tienen que luchar con estos falsos maestros de manera muy, muy fuerte. Pablo dice aquí a los pastores, hermanos, que tienen que hacer lo que tienen que hacer frente a estos falsos maestros. Miren por favor el versículo 11. Miren el versículo 11. Dice, a los cuales es preciso, ¿qué dice? Taparles la boca. Originalmente esta palabra significa poner un bozal. ¿Ah? Como guayaquileño, poner un bozal. Estamos entrenados. Dice aquí poner un bozal. Así como lo hace con un perro peligroso. ¿Por qué se le pone bozal a un perro peligroso, hermanos? ¿Por qué? Porque deja mucha baba en la calle. No, hermanos. No. ¿Por qué, mi doctor? Porque muerde. Muchas gracias. Los pastores tienen que tomar la iniciativa de callar a estos hombres. Hay esos tipos de falsos maestros, hermanos, en la iglesia. Por lo tanto, no hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Hermanos, en serio. En serio. Si viene un Rottweiler ya fue viejo. Si viene un Pitbull y viene hacia usted estará pensando, no creo que pase nada. Usted no hace eso. Usted no hace el típico movimiento de que se agache y agarra una piedra. Por si acaso, vamos a ver qué va a pasar. No hace eso. Debería hacerlo. Perdón a ustedes que son tan muy sensibles con los... Perdón, pero aquí vamos a hablar la plena. ¿Los amagamos cuando hacemos eso? Doctores, ¿los amagamos a ellos cuando hacemos eso? Gracias. No hagan eso, hermanos. Esta parte hay que editar. No hagan eso, hermanos. Yo creía que eso era buena, pero puede ser peor. Muchas gracias. Hermanos, no estemos pensando en que, pero eso posiblemente no pase, hermanos. Los pastores tienen que estar allí justamente por si acaso para que no pase. Es necesario que los pastores de la iglesia, que los pastores, hermanos, salgan con el cuidado de las ovejas y no permitan que estos tipos de lobos tengan acceso a las ovejas. Y por lo tanto, tienen que ser calladas las bocas de estos hombres. Dios ha dado al líder cristiano la responsabilidad de confrontar el error y proteger la iglesia. Y hermanos, por supuesto, hay que empezar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace esto, hermanos? No esté pensando que de una hay que agarrar entonces a ese hombre que estamos sospechando y agarrar ahorita, termina el culto y de una entrar y le metemos un bozal ahorita a ese hombre. No, hermanos. Primero arrancamos con lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Enseñando. Ese sería el primer paso. Sería el principio. Enseñar. Mira, Juanito, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Te queda claro? Ya.
Mira, Juan, otra vez, mira, Juanito, esta es la palabra de Dios, ahora te voy a dar un testimonio bíblico. ¿Te quedó claro, Juanito? Ya. Pero si no pasa nada más, hermanos, hay que ser fuertes. Hay que taparle la boca, hay que callarlos en la iglesia. Alguien estará pensando, pero pastor, no se puede hacer esto. Pues déjeme decirle que sí puedo. Y debería hacerlo si alguien está enseñando falsa doctrina en medio de nuestro. Y falsa práctica de la doctrina en medio nuestro. Porque hermanos, aquí no se permite. Porque no vamos a permitir a lobos comer ovejas. Necesitamos manifestarnos, hermanos, con este valor. Aquí, hermanos, no debemos permitir que se esté enseñando en contra de las prédicas, de la palabra de, perdón, en contra de la doctrina de las palabras de Dios y en contra de la práctica de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tengo que aclarar esto también. Yo sé que algunos de ustedes vienen de muchos lados y no estoy diciendo que cualquier persona que está en contra del pastor o en contra de la opinión del pastor, teniendo opiniones diferentes y que por lo tanto ellos no creen en la palabra de Dios, hermanos, no estoy diciendo eso. Hermanos, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas y no hay ningún problema con eso. Y no lo voy a callar. Podemos estar en desacuerdo porque, hermanos, este no es el contexto que estamos viendo aquí en el texto, de toda esta acción violenta. Así que no tengan miedo, hermano, tranquilo. No va a ser amordazado cuando termine esto. No cayó en una trampa, no, hermano, tranquilo, relájese. Ahora, sí se puede hacer así, del hecho de tapar algunas bocas, porque el contexto nos dice, pero es de personas, hermanos, que hablan del evangelio de la salvación equivocadamente, y lo que tiene como objetivo es destruir la iglesia y las familias. Entonces, estamos hablando de la doctrina, hermanos, de personas entrando y enseñando cosas que desvían a la gente. Y por tanto, cuando esto empieza a suceder, tenemos que taparle la boca y debemos callar a esas personas. En el versículo 13, también encontramos allí a Pablo que manda a reprenderlos. Dice que los manda a reprender duramente para que sean sanos en la fe. Fíjense, hermanos, que se manda a reprenderlos duramente, por tanto no hay que tener miedo. Hermanos, yo sé, hermanos, que esto no le gusta a muchos. Yo creo que a nadie, y créanme, a mí tampoco me gusta. Y como digo, hermanos, en una situación normal, cuando alguien nada más está actuando de manera inmadura, tal vez en ignorancia, pues obviamente ese hermano lo que necesita es una reprensión. Y una reprensión, obviamente, que viene desde el amor. Y entendemos eso. Pero, hermanos, aquí no está hablando de hermanos. Aquí está hablando de lobos. Personas que quieren destruir el rebaño. Tienen que ser reprendidos duramente para que se callen. Estos hombres se quejarán y responderán diciendo que quieren salir de la iglesia. Esa es la típica. No, es que yo ya me... No, así como me están tratando, yo me quiero ir de la iglesia. Y saldrán. Y cuando lo hacen, derramarán sus chismes. Pero, queridos hermanos, escúchenme. La verdad siempre va a salir a la luz. La verdad, hermanos, es que no me preocupa lo que la gente dice o lo que vaya a decir saliendo de aquí. Porque, hermanos, la verdad siempre va a salir. La verdad, tarde que temprano, hará justicia. Entonces, estos falsos maestros pueden salir y chismear y quejarse de todo, pero, hermanos, Dios sabe. Dios sabe lo que está pasando en su iglesia. Solamente entonces nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Dios a pesar de las consecuencias inmediatas, porque es el bien para todos. Ahora, hermanos, bien hasta allí. Pablo dice que deberíamos hacer esto, que deberíamos aprenderlo de una manera dura, pero fíjense ahora lo que dice el texto. Miren lo que dice el texto. Dice que para que ellos sean sanos en la fe. Y hermanos, esta es una parte muy evangélica de este texto.
Y aquí nos damos cuenta, hermanos, las razones por las cuales hay que callarlos, hay que reprenderlos y hay que tratarlos de manera dura a estos lobos. Dice que para que ellos sean sanos en la fe. Hermanos, todo esto es para rescatarlos a ellos también. Déjenme explicarlo. Esos falsos maestros con su falsa doctrina, con su falsa práctica, mal enseñando la salvación, era necesario que los buenos maestros confronten a estos falsos maestros para que dejen de ser falsos maestros, para que dejen de ser abominables y rebeldes y reprobados ante Dios. Hermanos, escúchenme, no es amoroso dejarlos continuar en su pecado, ni para ellos ni para la iglesia. La parte más amorosa que podemos hacer con esas personas, hermanos, es confrontarlos con sus pecados, callar sus bocas, reprenderlos duramente, pero también orar para que Dios los cambie y estos hombres sean sanos en la fe. Y eso es lo que queremos, para que tengan y practiquen la sana doctrina. Por lo tanto, hermanos, pregunta: ¿esta iglesia no sería muy gloriosa, en verdad, si restauramos a falsos maestros? Será una iglesia un poquito más que diga solo a Dios la gloria. Que el Señor nos usa, hermanos, para que siendo serios, con esa seriedad, con esa dureza, seamos amorosos. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones del texto. En primer lugar, hermanos, escúchenme. Presten mucha atención porque yo sé que muchos hemos venido de muchos lados. Así que aquí va la primera aplicación. Si alguien ha sido muy lastimado en el pasado por un falso maestro, debe tener mucho cuidado de no guardar rencor y no guardar amargura. Así que, mi querido hermano, te quiero exhortar que ya no vivas en el pasado. Ya deja de pensar en esas cosas. Dios te ha rescatado, mi querido hermano. Eso ya está en el pasado, está todo en el pasado. No debes estar constantemente obsesionándote por esa persona y lo que hizo y lo que no hizo. Si quieres hacer algo, ora que Dios lo salve, ora por su restauración, ora que Dios proteja a la iglesia, ora para que la gangrena que producen se quede allí nada más. Hermanos, no viva ya en el pasado. Eso le afecta a usted muchísimo. No es sano para nadie. Aquí estamos ahora entonces, en nuestra iglesia. No es perfecta, por supuesto, pero estamos guardados para salvación. Así que ya no estemos sufriendo por cosas del pasado. Amén, hermanos. A veces en las iglesias sí hay una cobardía de confrontar estos tipos de problemas porque es muy duro. Confrontar la falsa enseñanza sobre la falsa práctica es muy difícil. Pero hermanos, óiganme, no tenemos otra opción. Nosotros tenemos que ofender a la gente. Tenemos que perder incluso gente de la iglesia. No queremos que ninguno se vaya, hermanos. Oramos por cada uno de ustedes para que todos los que estamos aquí, todos seamos alcanzados ese día cuando venga Cristo, hermanos. Pero ahora entendamos, hermanos, que hacer eso, según Pablo, ser duros con estos hombres, tiene que ver con el hecho de despertarlos y que vengan al Señor. Así que, hermanos, tenemos que ofender a la gente, tenemos que perder incluso gente en la iglesia. Una confrontación bíblica con amor y humildad, de acuerdo con la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer. Y esto tiene un costo, pero tenemos que hacerlo. Porque esto es lo que estas personas necesitan. Es lo que una iglesia necesita para continuar siendo sana y protegida. Y por eso Dios, hermanos, ha dado pastores a la iglesia local. Entonces, ya vimos quiénes son y qué debemos hacer con estos falsos maestros dentro de la iglesia. Pablo vio ese problema aquí en Creta y es muy interesante que cuando Pablo vio ese problema, no dijo, bueno, hay problemas allá, no.
Bueno, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Cerremos la iglesia. No. Empecemos de nuevo. No. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo mandó a Tito para establecer pastores. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la solución? Cuando hay desorden, ¿cuál es la solución? Según lo que vemos en Tito. Versículo 5. ¿Cuál es la solución? Que hayan pastores. Y más pastores. Y más pastores. Ellos son los hombres que Dios usa para proteger la iglesia, hermanos. La solución a tantos problemas de falsos maestros hoy en día, y entender, hermanos, que cada vez más van a haber más, y van a haber más, y van a haber más. Hermanos, pues la solución para estos falsos maestros no es meternos en Facebook y escribir hasta del mal del cual estos hombres se van a morir. No. Sino que la solución es que Dios nos dé más pastores. La solución, hermanos, no es intentar hablar con todos y hablar de la maldad de esas iglesias, hablar de la maldad de esas personas. No, hermanos. La solución es preparar y elegir pastores en la iglesia local y estos hombres bien dotados en la palabra. Hermanos, somos instrumentos que Dios usa para confrontar a estos falsos maestros. Esta fue la solución que Dios dio a Pablo para la isla de Creta, y por supuesto que creo que esto no ha cambiado para nosotros tampoco. Entonces necesitamos más y más hombres y más pastores, porque hay más y más falsos maestros hoy en día, hasta entrando ahora en medio de las filas de las iglesias reformadas. La solución es de hombres calificados que son pastores. Hermanos, escúchenme. Ustedes saben que en la iglesia reformada hay ahora pastores que enseñan la pluralidad de esposas. ¿Cómo es que se llama? La poligamia. Eso están enseñando ahora. ¿Saben por qué? Porque han encontrado una nueva traducción en los originales, la típica. Hermano, usted no tiene que saber hebreo y griego para entender que dice el texto no adulterarás. Y eso es un hombre, una mujer. Diseño, es una ley universal. Estos hombres están dentro de las iglesias reformadas incluso. Por lo tanto, hermanos, la solución es de hombres calificados, pastores, enseñando y protegiendo el rebaño conforme a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, una aplicación para todos nosotros también. Aquí es la oración, hermanos, de que nadie aquí, líder, asistente, miembro de la iglesia local, que nadie aquí se convierta en un falso maestro. Enseñando mandamientos de hombres, enseñando un legalismo que es esclavizante en vez de enseñar la gracia que está en Cristo Jesús. Queridos hermanos, tenemos que entender que esta es la oración más importante que tenemos ahora en este contexto. Porque, hermanos, ninguna tradición, ninguna regla, ninguna costumbre, tan buena o mala, va a hacer cambiar la relación de las personas con Dios. El problema es que los fariseos siguen estando el día de hoy vivos, trabajando como antes, y aún están dentro de las iglesias. Hay gente que quiere enseñar que realmente no estás bien con Dios hasta que sigas sus reglas, sus ideas, sus tradiciones. Y mis queridos hermanos, el Evangelio es muy sencillo. Solamente tiene que ver con Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él nos da la salvación que es por pura gracia y no podemos agregar nada más y nada más al Evangelio. Entonces, hermanos, que tengamos cuidado aquí, porque el enemigo no solamente ataca de afuera, sino que también ataca de adentro. Y lo más peligroso, porque mientras estamos siendo distraídos, por ejemplo, pensando en la consulta popular, pensando en el gobierno, pensando que si a lo mejor el Estado nos va a cerrar la iglesia,
o que el Estado a lo mejor nos va a callar si predicamos contra el homosexualismo, o estamos enfocándonos en las conspiraciones del gobierno y del mundo. Hermanos, mientras estamos pensando que el ataque del enemigo viene por allí, puede ser que nos estemos descuidando de que haya un enemigo en la iglesia, que también entra en el buen campo y pone y siembra cizaña. A veces, hermanos, estamos muy preocupados por lo de afuera, que andamos ciegos de que tenemos el problema adentro. Y, hermanos, esto es muy importante. Es lindo ver el crecimiento de nuestra iglesia, pero mientras Dios manda a su pueblo, el enemigo también está mandando a su pueblo. En las iglesias locales hay cizaña y trigo. Y tenemos que seguir usando el evangelio puro para que esa cizaña que ha entrado, que entran en las iglesias, sean quitadas. Mientras aceptamos a todos, hermanos, escúchenme, todos los que están aquí, préstenme mucha atención. Mientras aceptamos a todos, en la medida que sigan los filtros bíblicos y mecanismos bíblicos que nosotros entendemos para que una persona sea miembro de la iglesia, y en este sentido recibimos a todos los que están acá, y a todos, sin exclusión a nadie, los recibimos, porque todos pueden venir y todos pueden escuchar y todos pueden ser parte de la membresía de la iglesia. Todos los que están acá pueden ser parte de la membresía de la iglesia. Sin embargo, hermanos, por la naturaleza de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia sí necesita dejar que los pastores hagan su trabajo en estar pendientes de las personas para proteger la iglesia de falsos maestros. Protegerlos de personas que entran con el propósito de destruir. Y a veces muchos de ellos no entran con el propósito de destruir, es verdad, pero entran con sus errores y sus consistentes errores. Y eso es lo que luego terminan haciendo entonces, terminan destruyendo la iglesia. Y otra vez, hermanos, tenemos que entender que no es que la Biblia no enseña nada en contra de hacer ciertas cosas. No tenemos que entender que no es que la Biblia nunca dice nada en cuanto a cosas externas. No, hermanos, la Biblia sí nos dice eso. Y Cristo y el apóstol Pablo sí estaban preocupados por cosas externas también. Nada más hay que hacer el énfasis en que ninguna cosa física o material puede hacernos más o menos puros ante los ojos de Dios. Entonces, la parte práctica es que tenemos que responder a Dios por nuestras convicciones personales y estar seguros de que nuestras convicciones personales no afectan a otros. Hermanos, Pedro no dice a las mujeres cómo tienen que peinarse. No dice eso. No dice algo con respecto a lo exterior. No dice eso. ¿O sí dice eso? Pero no deja de decir también que lo atrayente de una hermana es el espíritu afable. ¿Lo ven? Sí dice cosas externas. Pero que eso externo sea algo de lo interior. Y lo mismo los hombres. Mientras Pablo dijo que todas las cosas son puras para los puros, el mismo apóstol Pablo, hermanos, dijo en Romanos 14 que todas las cosas en verdad son limpias. Pero hay personas que necesitan solamente comer verduras y Pablo dice que coma verduras. Ese que come verduras piensa que no debe comer carne. Ok, que no coma carne, pero que lo haga en el Señor si va a comer verduras. Que no esté criticando al que come carne. Y hay personas que dicen, yo tengo libertad de comer de todo, así que voy a comer de todo. Y Pablo dice, me alegra que tengas esa libertad, pero ahora no critiques al que solamente come verdura. Come con libertad, pero cuidando a tu hermano y no menospreciándolo. Y hazlo en el Señor. Hermanos, hay cosas
que son convenientes y hay cosas que no son convenientes. Para ti. Para ti. No pienses que lo que es conveniente para ti es conveniente para todos nosotros, y eso es lo que luego forma un legalismo y un mandamiento de hombres. Y finalmente, hermanos, he enfatizado varias veces en este mensaje el peligro de agregar cosas a la salvación. Me pregunto entonces hoy si hay alguien aquí en este lugar que está confundido en cuanto a lo que significa la salvación. Tal vez no te das cuenta de que estás confundido, pero en realidad tú no entiendes una salvación que es por gracia, ¿no es cierto? Tú dices que sí, pero en la práctica de tu vida estás intentando vivir de tal manera que Dios te acepte. Y mi querido amigo, escúchame, esa no es el Evangelio según Cristo. Eso es esclavitud. Y peor, es condenación, porque nada de lo que haces puede merecer tu salvación ante Dios. No importa lo que haces o no haces, las reglas que cumples, lo único que te puede salvar es un arrepentimiento de tus pecados ante Dios y una creencia en un Salvador quien murió por tus pecados, y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, que nadie más te puede salvar. O por otro lado, mi querido amigo, si te das cuenta, a lo mejor tú sí te das cuenta que no entiendes bien la salvación y has venido, estás buscando a Dios y dices la verdad. ¿Sabes qué? La verdad no entiendo, yo quiero saber, no entiendo, pero quiero saber porque asisto a la iglesia para aquello. Además trato de estar bien con mi cónyuge, trato de estar bien con mis amigos, pero no me siento mejor, nada cambia en mí, estoy buscando, pero no sé qué es lo que tengo que hacer exactamente, estoy buscando, no tengo paz. Y mire, pastor, hago de todo. Pues mi querido amigo, déjame explicarte una vez más, tus obras no te pueden salvar. Tú necesitas algo que está fuera de ti que te pueda dar paz. Tú necesitas buscar a Dios, el único Dios verdadero, quien se ha manifestado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú necesitas conocer a Jesucristo para la salvación de tu alma. Tú necesitas conocer a Cristo para el perdón de tus pecados. Y entonces Él, después de perdonar tus pecados, Él tiene el poder para transformarte, para que tengas ahora, sí, puedas ser un buen cónyuge, un buen amigo, y etc. Los frutos vienen después del perdón de tus pecados. No debes buscarlo antes. Para tener frutos hay que sembrar. Tú no puedes tener frutos buenos si no hay semilla buena, y esa semilla es el Señor Jesucristo. Tú primero necesitas esa semilla. Te estarás preguntando, ¿y cómo es esa semilla? ¿Cómo es esa semilla? ¿Cómo esa semilla puede venir a mí como Cristo? Y mi querido amigo, es por gracia. Así que deja de intentar ganar tu salvación. Es solamente por gracia. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y después mira lo que Dios hace en ti. Una persona transformada para siempre por el Evangelio. Mis queridos hermanos, oremos por nuestra iglesia. Que Dios nos proteja de falsos maestros, de personas que pueden destruir esta iglesia. Oremos que Dios nos bendiga, ya sea en este año que viene o en los próximos años. Espero que el Señor nos bendiga con más pastores. Que Dios nos bendiga con la consulta nominativa. Y comenzar a ver y comenzar a observar a hombres para esta gran responsabilidad de ser líderes de la iglesia. Amén. Que el Señor nos oiga. Como conclusión, hermanos, los líderes de la iglesia tienen que luchar en contra de los falsos maestros para la protección de la iglesia. Vamos a orar.